Hola Luis. Hola, profe, ¿qué tal? Bien, bien, acá estamos Qué bueno. volviendo del descanso, Descansó, ¿no? entre comillas. Como todo, yo creo. Sí. Compartir. ¿Cómo estuvo el descanso por allá? Bueno, buenísimo. Qué bien. Bien aprovechado. Se ve la presentación ahí, ¿verdad? Sí, se ve. Ya, espectacular. Vamos a esperar un poquito entonces que se una más. Ya llegó Valentina. Hola, profe. Hola, ¿cómo estuvo el 18? ¿Descansó, no? Sí, se descansó. Ah, qué bueno. Esta semana la tienen más descansada que la semana antes del 18, ¿no? Sí, está un poquitito más relajada, pero igual con Ah, qué cosas. bueno. Ah, ya. Perdón. ¿Me esperan un segundito? Voy a buscar un vaso con agua y vuelvo ya. Volví. ¿Han estudiado ya para esta prueba, no? ¿Han estudiado ya para esta prueba, no? Que levante la mano el que ha estudiado.
¿Les llegó la citación para la ayudantía? Chicos, No, profe, aún no. ¿no? Ya, voy a consultar al tiro porque... ¿33? Voy a esperar 2 minutos y partimos, ¿ya? Disculpe, profesor, ¿hasta Sí. dónde se supone que entra en la prueba 1? ¿Hasta qué contenido? Hasta normalización. Tercera forma normal. Ya, gracias. Mira, los contenidos así globales son modelo entidad-relación, que lo estoy mostrando ahí arriba. Modelo lógico, segundo componente. Instrucciones SQL, ya sea de creación de tablas o consulta de datos, ¿cierto? Y la tercera forma normal para las tablas. Primera, segunda y tercera. Normalización. Ya, perfecto. Muchas gracias. Ya vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Pero en realidad hoy día tenía preparada una clase, ¿cierto? Que tenía que ver con la materia que viene, que son base de datos no SQL, ¿cierto? Pero para ir alineados con el resto de las secciones, vamos a repasar modelo de entidad-relación, modelo lógico, algunas instrucciones SQL, ¿cierto? A modo de repaso. Esta clase va a ser como de repaso o preparación para la prueba, ¿de acuerdo? Entonces, en realidad vamos a hablar de eso. Voy a presentar. Entonces, la primera etapa, ¿cierto? Es describir un problema, ¿cierto? Un proceso, un sistema, un requerimiento, y desde ahí, ¿cierto? Nosotros tenemos que ser capaces de identificar las entidades, las relaciones, ¿cierto? Y la cardinalidad. Pero adicional a eso, también tenemos que ser capaces de identificar los datos asociados a las entidades, ¿cierto? Y adicional, identificar la clave primaria, ¿ya? Que puede ser una clave primaria con un dato único o puede ser una clave primaria compuesta, ¿cierto? Que tiene dos datos, por ejemplo acá abajo en el lógico aparecen dos campos o columnas, ¿cierto? Que son clave para esta tabla que está acá abajo, ¿cierto? Y esos dos campos son los que
conforman la clave primaria. En el caso de la otra tabla acá, tienen un solo campo como clave primaria, excepto esta de acá también. Entonces aquí, por ejemplo, la entidad producto tiene un product ID, ¿cierto? Pero también tiene el precio del producto y el nombre del producto, ¿cierto? Entonces, de la glosa, del párrafo, nosotros tenemos que ser capaces de identificar la entidad, que habitualmente son sustantivos, ¿cierto? Que tienen que ver con el negocio. Y también, además, identificar datos que aparecen en el párrafo o que ustedes podrían inducir de acuerdo a la experiencia que tengan o la información que ustedes quieran manejar en su proceso. ¿De acuerdo? También las relaciones entre dos entidades, si se dan cuenta, acá producto tiene una clave marcada como Product ID y los otros dos son campos o columnas. Esta otra entidad, ¿cierto? También tiene una clave que es Transaction ID y una fecha, Transaction Date. ¿Ok? No puede faltar, ¿cierto? No puede faltar la clave primaria. Todas las entidades que nosotros vamos identificando tienen que tener una clave primaria. ¿Cómo podemos identificar la clave primaria? ¿Cierto? Podemos hacer un Excel con 3 columnas en este caso para producto y empezar a completar con datos, ¿cierto? Y ahí ustedes pueden identificar cuáles son los datos, ¿cierto? O cuál es la columna que identifica unívocamente cada registro de esta entidad. ¿Ya? Así que tomen nota. Lo primero, ¿cierto? Es identificar la entidad, después identificar su clave y los campos adicionales. Entonces, con esto ustedes forman esta primera parte, ¿cierto? De la izquierda, conforman su modelo de entidad-relación completo. Si les falta la clave, ¿cierto? No está bien armada esta parte, la parte izquierda, asociada a la entidad producto. Podrían prescindir de precio del producto o nombre del producto si quieren, no es lo habitual, pero no puede faltar la clave primaria. Cada entidad tiene que tener su clave primaria. ¿Ya? Eso es como regla. Ustedes me pueden ir haciendo consulta ya. Lo otro es que una relación, ¿cierto? Una relación de una entidad con otra entidad, bueno, cerrando el tema anterior. Una entidad tiene una clave primaria y campos. Esta entidad tiene clave primaria y campos. Y esta otra entidad tiene clave primaria y campos. La clave primaria, como les comentaba, puede ser solamente un campo o puede ser la combinación de dos campos. ¿Ya? La relación, ¿cierto? Que también podría derivar en una tabla cuando lo pasemos acá a modelo lógico, también podría tener un dato asociado o no. ¿Ya? Ahí no es obligatorio que tenga un dato asociado. ¿Ya? Y la conformación de la key, de la clave primaria, habitualmente es la clave primaria de producto y de transacciones, de las tablas relacionadas. Por ejemplo, acá, abajo, en la sección de abajo, en la sección de abajo, tengo una tabla que tiene la clave primaria de especialidad, ¿cierto? Y la clave primaria de user login, o sea, de user, que conforman la clave primaria acá. Son dos atributos. Entonces, este es el resultado de una relación, ¿ya? En algún momento se definió esta relación, antes de cantidad a lo mejor era level, ¿cierto? Pero la clave primaria va a estar conformada por las tablas que está relacionando, ¿ya? En este caso, producto y transacciones de ventas, ¿cierto?
Eso conformaría la clave primaria de la tabla que nosotros vamos a transformar con esto. Romina, ¿alguna consulta? Hasta ahora no, profe. Ya. Ok. Entonces, regla 1, identificar las entidades, que son como el eje del modelo de datos, ¿cierto? Regla 2, identificar los campos asociados a cada una de las entidades. Y regla 3, identificar la clave primaria. Sí o sí, toda tabla o toda entidad tiene que llevar una clave primaria. O si no, el modelo está incompleto. Y acá la relación, ¿cierto? Podría tener o no un atributo asociado, y cuando lo transformemos a un modelo lógico, ¿cierto? Esto se transforma en una tabla con un dato, ¿cierto? Con una columna, en donde las claves primarias, ¿cierto? Son las que yo rescato de las tablas relacionadas. En este caso, Sales, Transaction y Producto. ¿Ya? Ahora, la cardinalidad, ahí también ustedes pueden hacer el ejercicio con un Excel, ¿cierto? Ingresar datos, ¿cierto? Y decir, un producto podría estar en varias transacciones, pero una transacción, ¿cierto? Supongamos que es una transacción equivalente al movimiento de un solo producto, ¿cierto? Una transacción correspondería a un producto, pero también podría ser que esa misma transacción considere más de un producto, ¿cierto? Entonces ahí la relación es 1 es a muchos. ¿Correcto? Otro fenómeno que se produce, que también lo hemos conversado varias veces, es que aquí podría aparecer, ¿cierto? Un documento como factura, guía de despacho, ¿cierto? Un pedido. Y nosotros acá en el modelo entidad-relación lo podemos reflejar de esa manera. Producto, ¿cierto? Pedido, factura. Pero al momento de traspasarlo a un modelo lógico, eso se traduce en 2 tablas. Uno con el encabezado del producto, o sea, de la factura, y otro con el detalle de la factura, con sus propios campos. ¿Ya? Esa es otra consideración que tienen que tener presente. ¿Alguna duda del modelo de entidad-relación? No, profe. ¿Ya? Esto así como en sencillito, ¿cierto? Como les dije, hace un tiempo pueden existir diferentes notaciones dependiendo de la herramienta con la que yo utilice. ¿Ya? Hay herramientas que me entregan un modelo de entidad-relación de esta forma, que está acá a la izquierda, que en algún momento yo les di un link donde podrían dibujarla, y había que ser consecuente con la notación que esa herramienta utilizaba. Pero también hay otra herramienta que me puede dar un modelo como el que está acá a la derecha. ¿Ya? Y, ¿cierto? Y muchos otros más. Entonces, si por ejemplo en la prueba les dicen, ya, dibújeme el modelo entidad-relación asociado a este párrafo o a este requerimiento o a este proceso de negocio. Ahí ustedes lo pueden hacer a mano, ¿cierto? No sé, en un PowerPoint, lo que quieran, pero también podrían utilizar una herramienta de internet para hacerlo en ese momento. Eso les facilitaría un poco las cosas, ¿ya? Para que lo tengan presente. Y por último, después sacan un print screen y lo agregan a un documento para que lo suban. ¿Ya? Ya. El modelo lógico, ¿cierto? Tiene que ver ya con una vez identificadas las tablas, transformado este modelo en entidad-relación a puras tablas, ¿cierto? Asignarle el nombre de la tabla, como va a quedar, ¿cierto? Físicamente, y también el tipo de datos, ¿ya? Que puede ser integer, float, var, string,
¿cierto? Carácter, etcétera. Ahí también tienen que tener claro los tipos de datos, ¿cierto? No es la idea colocar, no sé, varchar de 100 a todo, porque no todo es varchar, ¿cierto? Por ejemplo, cantidad. Una cantidad es un entero, pero por ejemplo, el valor en dólares de algo, el precio en dólares, considera 2 decimales. ¿Ya? Entonces ya no es un entero, sino que es un float que tiene 2 decimales. ¿Ya? Esos tipos de datos ustedes tienen que tratar de visualizarlo en algún manual de referencia, ver de qué se tratan, cómo los pueden definir. Y si se los piden definir, ¿cierto? Ustedes lo pueden asociar en base a la experiencia, en base a lo que ustedes ya han visto. ¿Ya? Ya. ¿Alguna duda con el modelo lógico, la forma que tiene que tomar esto? Por ejemplo, ahora, estas flechitas podrían ir o no podrían ir. Idealmente, o sea, si yo lo represento como modelo lógico, van. Pero yo puedo deducir, ¿cierto? De los atributos, cómo están relacionados. Por ejemplo, esta tabla de acá tiene su propio, ¿cierto? Suggestion ID como clave, pero además tiene un campo adicional acá que dice ISO code, ¿cierto? Pero ese campo ISO code es clave primaria de esta otra tabla de acá. ¿Cierto? Entonces, aquí yo podría definir este campo ISO code en la tabla de sugestión, ¿cierto? Como clave foránea. ¿Por qué es clave foránea? Porque es clave primaria de otra tabla. ¿Ok? Pero no es clave acá, si se dan cuenta. Suggestion tiene su propia clave. Esto es solamente referencial, ¿cierto? Esto me dice que a partir de ese ISO code, yo puedo ir a buscar más datos a esta otra tabla. Y voy a encontrar el lenguaje y el icing. Ya, pero ocurre en otras situaciones en donde esta clave de acá sí es parte de la clave primaria en otra tabla. ¿Ya? Pero además yo podría leerlo como, pero suggestion ID es una clave foránea porque es primaria de esta otra tabla de acá, ¿cierto? Pero no se define como clave foránea, sino que se deduce, o sea, lo primero es que es clave primaria, ¿cierto? Se queda como clave primaria, tanto el tag ID como el suggestion ID, ¿ya? Y queda como clave primaria, no queda como clave foránea. Sí, acá en ISO code quedaría como clave foránea. Pero por el hecho de ser clave primaria acá ya sabemos que yo puedo ir a buscar datos acá a la otra tabla. O sea, dado un suggestion ID que esté en esta tabla del medio, ¿cierto? Que relaciona tag y suggestion, yo puedo ir a buscar todos los datos asociados al suggestion ID, ¿cierto? Entonces, en mi query, ahí yo tengo que colocar suggestion ID de esta tabla, ¿cierto? Es igual al suggestion ID de esta otra tabla para poder obtener los datos relacionados a suggestion ID en esta tabla de la izquierda. ¿Se acuerdan que teníamos los join, ¿cierto? Join left o join right para ir a buscar datos que no están en la tabla? Ahí aplica. Otro punto importante acá es saber, ¿cierto? Que este campo que se llama suggestion ID, yo le podría colocar cualquier nombre, ¿cierto? Podría colocarle sug ID nomás. Y después relacionarlo con el campo de acá, al definir la tabla. ¿Ya? O simplemente en mis query, en mis comandos de consulta de datos, yo comparo sug ID con suggestion ID para calzar, ¿cierto?
pero eso es funcionalmente. Yo ahí hago la relación, genero la relación. Para entender el modelo habitualmente se usan los mismos nombres, pero también se podría sugerir no usar el mismo nombre. Aquí yo podría usar no ISO code, que es el nombre de la clave acá. No, perdón. De hecho, acá uso un nombre diferente porque tiene una O acá. No me había dado cuenta. Acá yo uso ISO code y aquí es isCode. Si se dan cuenta. Pero si yo esta la defino como clave foránea y la dejo relacionada al isCode, ¿cierto? ¿Cierto? Ahí me indica que este campo que tiene un nombre distinto al nombre de la clave de arriba, están relacionados. Es una clave foránea. ¿Ok? Esas eran las cosas que yo quería comentarles ahora. Bueno, esto lo hemos revisado varias veces. ¿Qué es lo que es una fila? ¿Qué es lo que es un registro? ¿Cierto? Clave primaria, clave secundaria. La clave secundaria se define, ¿cierto? Cuando necesito hacer consultas y que sean respondidas en forma rápida, yo creo una clave secundaria. Y eso me genera un índice secundario. Pero eso tiene un costo para la base de datos. Entre más índices yo agrego a una tabla, más, ¿cierto? Más costoso es ir a rescatar los datos. Si bien se entregan en forma inmediata, pero si yo agrego una fila, un registro a la tabla, también se me tiene que actualizar el índice primario, que siempre va, y también se tiene que actualizar todos los índices secundarios que yo tenga asociado a la tabla. Entonces, entre más índices secundarios tenga asociado a la tabla, más lento es la actualización. ¿Ok? Bueno, aquí yo les comentaba que la clave foránea es solamente referencial y para integridad referencial. ¿Qué es integridad referencial? ¿Cierto? Aquí yo no puedo colocar un código que acá no exista. Acá no puedo agregar un registro en esta tabla, ¿cierto? Que tenga el valor 2 y si voy acá y no existe el valor 2, yo puedo generar una regla para que me valide eso. Y eso lo hace la base de datos. O también podría hacerlo, ¿cierto? La misma query. También podría hacer esa validación. ¿Sí? Pero eso es solamente si es requerido. Porque en algún momento vimos unas queries donde teníamos unas tablas con unos códigos, pero en la otra tabla no estaban y viceversa, con los códigos de producto. ¿Ya? Pero la clave foránea es un poco referencial. Ya hablamos del índice primario y secundario, la vista no es tan relevante porque es una query que se deja almacenada y cada vez que yo la necesite, la tomo y tengo el resultado en forma inmediata. Esto también tiene un costo para la base de datos, para la tabla, ¿cierto? Porque cada vez que yo actualice datos en la tabla, el DBMS, ¿cierto? Debe actualizar esta vista, de tal forma de cuando yo la requiera, tenerla ahí a la mano, pero actualizada. ¿Ok? Las tablas extendidas, ¿cierto? Es lo que yo les comentaba de las facturas, le corresponde un encabezado de factura y también un detalle de factura, que serían como una entidad, se abren dos entidades. Y la redundancia no creo que la vayan a utilizar porque ese es como ya de la práctica, ¿cierto? Dependiendo de las necesidades funcionales, si nosotros agregamos campos repetidos en una tabla y en otra. ¿Ok? Ya, como les comentaba, estamos haciendo un repaso de lo que hemos visto hasta el momento. Lo otro, permiso, voy a salirme de esta presentación.
Tengo otra presentación, si no me equivoco. El día 7. El día 7 nosotros vimos las instrucciones SQL, ¿cierto? Y vimos dónde podemos ir a hacer ejercicios, ¿cierto? Consultar. Vimos también los left join, right join, inner join, TML, e hicimos varios ejercicios, ¿se acuerdan? Ya, entonces acá también hay ejercicios que ustedes pueden replicar e ir haciendo para ver los resultados de las queries. ¿Ya? Okay. ¿Ustedes ya han visto alguna prueba de semestres anteriores? No, profe. Yo por No. lo menos no he visto. No, yo tampoco, profe. Ya vamos a mirar alguna. Tengo una por aquí. No recuerdo si es, de qué año es. Para que ustedes se hagan una idea. Este ejemplo yo se los voy a dejar también ahí en la clase de hoy día, ¿ya? Lo que vamos a ver ahora. Entonces, tiene esta forma. Dice, tienen un párrafo y una serie de supuestos, ¿cierto? Y condiciones. Y se les pide, por ejemplo, hacer el modelo entidad-relación. ¿Ya? Otro aspecto importante que no les mencioné, que tienen que recordar, ¿cierto? Es que una entidad puede ser fuerte o débil. ¿Ya? ¿Quién recuerda cuando una entidad es fuerte o es débil? ¿Alguien recuerda eso o no? Era si es que una entidad, o sea, perdón, uno de los atributos dependía de otro. Sí, correcto. Por ejemplo, pero lo que yo no recuerdo es si, a ver, una entidad es fuerte cuando no hay todos los atributos que tiene relacionados son directamente relacionados a la entidad. Ya, por ejemplo, product ID, ok, product precio y product name, ¿cierto? Pero por ejemplo acá, la tabla ventas tiene ID cliente, ID producto, ID fecha, cantidad y monto, ¿cierto? Hay atributos que lo definen otras tablas, que son como más atómicas. La tabla cliente es como más atómica, ¿cierto? La tabla producto también es como atómica y la fecha también. Pero esos tres atributos están acá en la tabla de ventas. ¿Ya? Entonces, no recuerdo bien cuál era la fuerte y la débil. Espérate, tendría que repasar. A ver, voy a ver si encuentro la definición. Disculpe que no me recuerde, pero es que tengo ahí, se me confunde la... Soy medio disléxico. Entonces no doy vuelta a las cosas. Bueno, eso no me dice mucho. Ya, ahora entendí. Ahora recordé. Claro, en este caso de acá, de la derecha, ¿cierto? Mis entidades fuertes son cliente, producto y fecha. Si se dan cuenta, la tabla fecha tiene puras cosas de fecha. La entidad cliente tiene de cliente y producto tiene de producto. Esas son fuertes. La débil, ¿cierto? Es ventas.
¿Por qué? Porque depende de otras tablas. O sea, los campos están conformados, la clave primaria está conformada por atributos que pertenecen a otras tablas. ¿Ya? Por ejemplo, acá, transacciones de ventas debería tener atributos asociados a los clientes y también asociados a los productos. ¿Correcto? Entonces esta sería una entidad débil. Y producto, por otro lado, es como más atómica y esa es una entidad fuerte. ¿Ya? Ese es otro concepto que tienen que recordar. Volvamos entonces acá. Por eso ahí, bueno, ¿y cómo se nota eso? Se le coloca un recuadro, ¿cierto? Cuando es débil o fuerte. ¿Ya? Aquí banco, ¿cierto? Es una entidad débil, fuerte, perdón. Y cuenta bancaria, que tiene relacionado al banco y también al habitante en este caso, que podría ser cliente en realidad, es una entidad débil. ¿Correcto? Entonces lo más seguro es que en la prueba le aparezca un texto y varias condiciones. Y en base a eso ustedes tienen que ser capaces de deducir el modelo entidad-relación. ¿Ya? Bueno, y a partir de ese modelo entidad-relación se puede deducir, ¿cierto? Y armar un modelo lógico de un modelo lógico de ese modelo de entidad-relación. Bueno, aquí aquí se utilizan herramientas para hacer modelos físicos. Y también, ¿cierto? Preguntan por una instrucción SQL. ¿Correcto? El insert, un select count, un delete from, ¿cierto? Aquí está la solución, en realidad. Porque el enunciado dice, elimine todas las cuentas bancarias que no tengan fondos, que tengan CMT 0. ¿Cierto? Entonces, vamos acá al modelo, cuentas bancarias, ¿cierto? Entonces, buscamos todas las cuentas bancarias, dada una condición, y hacemos el delete. Delete desde cuenta bancaria, donde el monto es igual a 0. ¿Ya? Vamos a ver, a revisar acá arriba, monto, claro, la tabla tiene monto. Entonces hace un delete de todos los registros en donde el monto sea igual a 0. Entonces acá se enuncia lo que se quiere y ustedes tienen que ser capaces de construir la query, el comando, la instrucción. No es fuerza que sea exacto en cuanto a sintaxis, ¿cierto? Pero si esté bien escrito la tabla, ¿cierto? Si esté escrito el where, la condición sea correcta, eso es suficiente. Por ejemplo, acá dice actualice los datos del habitante con identificador 43, de forma que el monto de su cuenta FT con identificador 45 sea monto 1000. ¿Ya? Entonces ahí al tiro nosotros decimos, actualice los datos. Entonces al tiro yo sé que es un update. ¿De qué tabla? De la cuenta FT. ¿Cierto? Y ajuste el monto a 1000. Pero ¿cuál es la condición? Que el ID cuenta AFT igual 45 y el ID habitante igual 43. ¿Ya? En el fondo, el verbo acá te da un poco la pauta de la instrucción SQL que tú tienes que definir. Aquí dice, seleccione la cantidad de habitantes que recibieron un pago mayor a 400. ¿Cierto? Yo aquí podría colocar, porque aquí me dice la cantidad, seleccione la cantidad. Si me dijera seleccione los habitantes, yo colocaría select asterisco para que me muestre toda la información de los habitantes. ¿Cierto? O solamente colocaría los campos asociados al habitante. Pero en este caso me está pidiendo la cantidad. Entonces ahí hago un count, ¿cierto? Cuento la cantidad de habitantes desde la tabla pago 10, ¿cierto? Porque ahí está ahí está los que recibieron un pago. Yo puedo ir a mirar el modelo después, ¿cierto?
Y con la condición que sea mayor a 400, donde el monto sea mayor a 400. ¿Ya? ¿Se entiende un poco la idea de la prueba, cierto? Esto de modelo físico no creo que vaya, pero sí podría ir este modelo lógico y podría ir, ¿cierto?, un modelo de entidad-relación. ¿Ya? ¿Alguna duda respecto de esto? ¿Alguna inquietud? ¿Cuándo es la prueba? El 30. ¿Y a qué hora? ¿A las 6:30? A ver, no sé si a las 5:30. Espérate, tendría que revisar. Ya. Espérame un segundito, que no recuerdo bien. Profe, no sé si lo dijo, pero ¿vamos a tener nosotros acceso a esta pauta A esta pauta de... de prueba para estudiar? no, pues están los contenidos. Ahora, esto que yo te estoy mostrando acá, que es un ejemplo, solamente un ejemplo, yo lo voy a subir ahí a la web cursos. Si a eso te refieres. Sí, era eso. Gracias. Sí, porque la pauta de corrección se entrega después. O sea, dado el problema, la solución es esta, por ejemplo. Ahora, no necesariamente exactamente como se definió acá. Yo podría aquí colocar, no sé, pues, nombre, teléfono, dirección y se me ocurrió colocar edad, punto. O sea, no, en este caso es banco. Banco podría ser, podría agregar aquí una tabla de sucursales, por ejemplo. Poner un poquito de mi cosecha, pero la idea es un poco regirse por los términos que aparecen acá. ¿Ya? Ahora, el contenido ya lo conversamos. Contenido de la prueba ya lo conversamos. ¿Ok? Si quieren, revisamos este ejercicio de acá. Dice, por ejemplo, en una galaxia muy, muy lejana, dentro de un planeta llamado Tierra, ¿cierto? Terra, los gobernantes decidieron otorgar a sus habitantes un bono de 10% por sobre sus ingresos. Este bono será pagado en la moneda local criptoterramonedas. Tan creativos. Los administradores de los fondos encargados de entregar este beneficio están preocupados y no quieren que algo vaya a salir mal, por lo que le entregaron a usted la responsabilidad de diseñar la base de datos que soportará el sistema del 10%. Para ello le adjuntaron una lista que describe el sistema. ¿Ya? Entonces aquí muestran un poquito el contexto, cuál es el objetivo, ¿cierto? Cuál es el proceso que se quiere modelar. Y acá empieza la descripción. Dice, el sistema está compuesto por bancos, donde cada habitante guarda su dinero. Entonces, y por AFT, administradores de fondos terrestres. Entonces aquí ya me da una pauta de que tengo que tener 3 entidades, bancos, habitantes y AFT. ¿Sí o no? Ya. Después acá dice un habitante puede tener una o más cuentas en el banco. Ah, esto me habla un poco de la relación que existe entre mi entidad habitante y mi banco, ¿cierto? Pero aquí habla de cuentas del banco y acá no habla de cuentas en el banco, entonces aquí habla de bancos. Ah, entonces esta es una entidad nueva. ¿Ya? Cuentas en el banco. Banco, habitante y AFT. Después dice, un habitante puede tener una o más cuentas en una AFT. Yo tengo acá, hablé de cuentas en el banco, pero no he hablado de cuentas en el AFT. Entonces también aquí aparece una relación, ¿cierto? Un habitante puede tener una o más cuentas en una cuenta, más cuentas, perdón, en una AFT. Acá me aparece otra entidad. ¿Ya? Un habitante puede estar en uno o más bancos. Bueno, ya tengo la entidad habitante y ya tengo la entidad banco, así que no necesito eso, ya lo tengo, pero sí me está dando una relación de cardinalidad, ¿cierto? Un habitante, ¿cierto?
puede estar en uno o más bancos. Lo mismo acá, un habitante está en solo una AFT. También tengo la AFT como entidad, habitante como entidad, entonces aquí me está diciendo que existe una relación. Y en base a esos textos yo voy creando mi modelo. ¿Ya? Entonces yo hablé de banco, de cuenta bancaria, ¿cierto? Hablé de habitante, hablé de AFT y también hablé de cuenta AFT. Ahí ya tienen gran parte del modelo. ¿Se dan cuenta? Ya solamente leyendo esto. Y después da otra información, pues dice, para cada banco se guarda un identificador, el nombre, el teléfono, la dirección. Entonces son nombre, teléfono, dirección y un ID banco. ¿Qué me identifica unívocamente un banco? ¿Su nombre? No, ¿cierto? No necesariamente, ¿cierto? Porque Scotiabank está en Chile, en México, en Perú, pero no es el mismo banco, tiene el mismo nombre, ¿ya? ¿El teléfono me identifica unívocamente al banco? No, ¿cierto? Porque yo puedo tener un teléfono, el teléfono es como genérico, no me identifica un banco, no es un identificador de un banco. Pero sí puedo tener un campo que es cierto que es ID banco, en donde es único para cada uno de los bancos. Entonces ahí yo ya tengo los atributos asociados al banco, a la entidad banco, y además tengo, ¿cierto?, la clave primaria. Y con eso ya tengo esa parte del modelo. ¿Ok? Entonces acá yo después que tengo identificada, habitante, por ejemplo, dice, para cada AFT se guarda un identificador también, nombre, teléfono y dirección, lo mismo acá, AFT. Ya tengo dos entidades completas donde dejo como ID AFT, clave primaria. ¿Ya? Aquí podría tener un root razón social, ¿cierto? Root y razón social. Podría tener un root de... Claro, el root es el... ¿qué diferencia hay entre root y run? ¿Alguien sabe? El root y run. ¿Qué me dice la diferencia? El dígito de verificador. No, Uno es el rol único tributario y el otro es el rol único nacional, creo. correcto. Ya, y el root está asociado a empresas. Y el run está asociado a personas. Rol único nacional es como un identificador de personas y el root es para efectos tributarios, que está asociado habitualmente a razones sociales. Ya, así se distingue. Claro, en este caso tengo el AFT y tengo un ID nomás, punto. ¿Cierto? Me pusieron ahí un ID, ¿cierto? Ficticio, que alguien se lo asignó. Entonces, cada AFT tiene su propio ID único. Y eso debería ser, ¿cierto?, su clave primaria. ¿Ya? Después decía... ya tenemos eso. Para cada habitante se guarda un identificador, el nombre, teléfono y dirección también. Nos vamos a la tabla, a la entidad habitante. Lo mismo, ID habitante, dirección, nombre, teléfono. Entonces ahí ya tengo 3 grandes componentes del modelo ya armado. Recuerden que esta notación ustedes la pueden ir variando, pues pueden colocar aquí 1 es a n o 1 2.n y acá n 2.m y cosas así. Y por eso tienen que hacer un par de ejercicios ustedes usando alguna herramienta para poder identificar eso. Y esa cardinalidad habitualmente la dan los datos, ¿cierto? O el sentido común. Un banco tiene muchas cuentas bancarias, pero una cuenta bancaria
con un código X, con un ID, pertenece a un solo banco. No debiera repetirse. Entonces ahí ustedes pueden decir, mi supuesto para establecer esa relación, uno es a, o sea, uno es a muchos, no, uno es a uno, no, perdón. Un banco puede tener muchas cuentas, o sea, uno es a muchos, pero una cuenta puede pertenecer a un solo banco, ese sería uno es a uno, ¿cierto? Entonces, en el sentido del banco hacia la cuenta bancaria es uno es a muchos, pero el sentido de cuenta bancaria a banco es uno a uno. ¿Ya? O cero, también podría ser cero. Entonces, también el sentido común te puede indicar la cardinalidad. Pero ya cuando empiezan a haber conceptos más complicados como habitante, AFT o cuenta FT, ahí ya podría uno enredarse, pero ahí tiene que basarse un poco en la descripción que te están dando. Cada condición, cada línea te dice algo. ¿Ya? ¿Ok? Claro, o también les podrían dar esta descripción o simplemente mostrarle un modelo como este y decirle, oye, ¿qué está bien y qué está mal en el modelo? ¿Cierto? Por ejemplo, acá dice pago 10, monto, fecha. ¿Le falta algo, no? ID. Sí, pues le falta la clave primaria. Yo por el monto no puedo identificar el pago porque muchos habitantes, ¿cierto? Podrían tener un pago, el mismo pago y la misma fecha incluso. Entonces, si yo quiero reflejar los eventos de pagos, ¿cierto? Los eventos de pagos, los movimientos de pagos, yo debería tener aquí algún identificador. ¿Ya? Pero, profe, eso no es una entidad débil, ¿o no? ¿Sí? Entonces no tendría clave primaria. Sí, po, tiene clave primaria, con mayor razón. Recuerda, mira, vamos a mostrar acá, a ver si encuentro. Este de acá era débil. No tiene una clave primaria, Sí, está compuesta por 3 campos. pero son tres claves foráneas. Sí, tú deduces que es clave foránea, pero la clave, tú tienes que posicionarte ahí en ventas y decir, mi clave primaria es ID cliente, producto y fecha, independiente de lo que está al lado. Ah, ya, ya. Claro, después tú te paras y lo vuelves a mirar y dices, el ID cliente podría ser ese ID cliente. Incluso podría tener otro nombre acá. En la tabla de ventas Ya. yo podría colocar ID C, ID P y ID F. Y no saber que está relacionado con la otra. Después me vuelvo a parar, ¿cierto? Y miro y digo, no, es que el ID C en realidad es el ID cliente de esta otra tabla. ¿Cierto? Pero acá es clave primaria. ¿Ya? El ID P es clave primaria de esta otra, así que está relacionada. Entonces ahí aparece esta relación. Si yo le cambiara el nombre a estos 3 atributos que son clave primaria en mi tabla de ventas, en mi entidad de ventas, yo tendría cómo reconocer en mi modelo que está relacionada con estas otras 3 tablas. Entonces ahí nace la necesidad de tener esta flechita acá, que dice 1 es a n, ¿cierto? Y ahí yo digo, ya están relacionadas. ¿Y de qué forma están relacionadas? Este atributo que está ID fecha, o sea, perdón, ID F solamente, corresponde al ID fecha de acá. ¿Ya? Y ahí el modelo me refleja la relación y las claves primarias. ¿Ya? Ya. Entonces esta tabla de acá, claro, aquí faltan cosas, po. También yo las puedo ir agregando en el camino, pero la idea es que quede con clave primaria. ¿Ya? Porque un pago está relacionado a una cuenta bancaria, ok. Pero también está relacionado a un habitante, ¿cierto?
claro que acá, ¿cierto? En forma transitiva se relaciona con el habitante a través de la cuenta bancaria. Entonces acá yo puedo considerar este pago, ¿cierto? Está asociado a una cuenta bancaria, pero quizás yo necesite almacenar acá también el nombre del habitante al cual se hace el pago. Porque no saco nada con tener 20.000 pagos a 20.000 cuentas corrientes, ¿cierto? Pero después, ¿cómo hago la conciliación entre los pagos que hice, ¿cierto? Y los habitantes? Tendría que ir a la cuenta, preguntarle al banco, oye, banco, ¿me puedes dar el nombre del habitante que tiene asociado a esa cuenta? Y el banco no te la va a dar. No sé si ustedes se han dado cuenta, ustedes cuando depositan, ¿cierto? Dicen el nombre de la persona, que es un texto, ¿cierto? El root, ¿cierto? Quizás el email y la cuenta bancaria. Y el banco recibe el pago y punto. ¿Ya? Pero si ustedes van y le van al banco, incluso si van a la ventanilla, así atención al cliente y le preguntan, oiga señor, ¿sabe qué? Necesito saber el nombre de la persona dueña de esta cuenta bancaria. No se lo van a dar, ¿cierto? Entonces quizás la entidad que está haciendo estos pagos tenga el dato de la cuenta bancaria y tenga el dato de la persona a la cual se le va a depositar. Entonces deja registrados los pagos, ¿cierto? El AFT debería dejar registrados esos pagos en donde, ¿cierto? Le hizo la transferencia a una cuenta bancaria X. ¿Ok? Esto es un poco asociándolo a la realidad. Parece un poquito complejo, pero no es tanto. Entonces, ¿por qué me sirve mantener aquí en esta tabla? Incluso yo puedo eliminar esta relación acá. ¿Por qué me conviene mantener esta tabla pago 10 asociado a la AFT? Porque es el AFT el que paga. El AFT, ¿cierto? Sabe, ¿cierto? A quién pagarle y qué cuenta tiene en sus bases de datos, ¿cierto? Asociada ese habitante. Entonces, a mí me conviene más tenerlo para el lado de la AFT que para el lado de la cuenta bancaria. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, ustedes también, en base a los supuestos, incluso podría ser en base a lo que ellos dicen acá, yo podría generar un modelo u otro. Entonces, esta entidad que es débil va a tener una clave primaria que es la cuenta bancaria, ¿cierto? Podría tener el código, el root del habitante o el ID habitante. E incluso podría tener la fecha como clave. Porque yo al mismo habitante le hice 3 pagos del 10%. ¿Ya? Entonces así queda registrado en forma ordenada esa transacción de pago. Entonces, si el banco, o sea, si el habitante le dice, oye, ¿me pagaste? Puede ir a consultar a su cuenta bancaria o puede ir a consultar a los pagos que hizo la AFT. Y ahí puede hacer una conciliación entre la cuenta bancaria y los pagos que se hizo por el AFT. ¿Ya? Incluso ahí puede detectar anomalías. O sea, si te dice la AFT, te dice los pagos y en mi tabla de pago 10 tengo anotado, ¿cierto? Que hice el pago a esta cuenta y corresponde a ti, ¿cierto? Y en tal fecha. Y el habitante va y le consulta la cuenta bancaria y no está el pago, ¿cierto? No está el pago significa que la transacción no fue exitosa, pero aquí sí aparece exitosa. O puede haber ocurrido que la AFT tenía una cuenta bancaria errónea y depositó en otra cuenta y no en la cuenta del habitante. ¿Se dan cuenta? Entonces hay hartas cosas, hartos detalles que pueden suceder, que pueden ocurrir, que hay que tener como en consideración. Para un caso real. Para este caso, ¿cierto? Ahí hay que, no hay que suponer muchas cosas, ¿cierto? Sino que más que nada leer bien, detenidamente, y ir reflejando lo que les dicen acá en el modelo. ¿Ya?
Y como les digo, por ejemplo, yo podría haber asociado esta tabla a la FT, no a la cuenta bancaria. ¿Ya? Ahora, si es el banco el encargado de hacer el pago, ese es otro tema, porque en algún momento va a tener que cuadrarse con lo que tiene la FT. Incluso la cuenta de la FT tiene que ser rebajada considerando el pago que se hizo a la cuenta bancaria. ¿Cachai? Entonces, ahí yo puedo poder, pues, si no me aparece información acá, yo puedo ir generando supuestos y anotándolos. ¿Ya? Aparte del problema, del enunciado, ¿cierto? Del modelo que yo haga, yo puedo anotar todos los supuestos que yo quiera. Y es débil porque tiene campos, ¿cierto? Que muchas veces corresponden a la clave primaria de otras tablas. ¿Estamos? Modelo, entidad, relación. Modelo lógico, ¿cierto? De anotarla. También hay un montón de notaciones. Hay notaciones donde yo puedo usar paréntesis redondo y coloco ID banco, coma, nombre, coma, teléfono, coma, dirección y el nombre de la tabla. ¿Cierto? Puedo poner paréntesis de llave, etcétera. Y también puedo usar este que es más habitual, ¿cierto? En donde tengo que indicar indicar el tipo de datos. Ojo que acá no está el tipo de datos. ¿Ya? Entonces aquí hay varios detalles que no fueron considerados. Acá no tiene clave primaria, no está explícitamente. Y acá, por ejemplo, no tiene el tipo de datos en los campos del banco. Si es un modelo lógico, tienen que ir. ¿No? Adicionalmente, aquí se le indica cuáles son claves foráneas. Por ejemplo, ID banco, FK, foreign key. ¿Cierto? Porque este podría tener otro nombre. Podría tener IDB. Si yo le coloco FK, ¿cierto? Significa que yo tengo que relacionar ese ID-B a alguna clave primaria de una tabla, que en este caso sería ID banco. ¿Ok? Pero este no es clave primaria de esta tabla, pero es ID-H, por ejemplo. Si yo quiero relacionarla con este, le coloco aquí FK o le coloco una llave celeste, depende de la herramienta que yo esté utilizando. O simplemente lo escribo acá y digo ID habitante es clave foránea de clave foránea en la tabla cuenta bancaria y corresponde, ¿cierto?, a la clave primaria de ID habitante, perdón, de habitante. Por lo tanto, están relacionadas. Y la relación de cardinalidad, ¿cierto?, es muchos a muchos o como ustedes lo identifiquen. ¿Vale? Ahora, este modelo lógico también yo podría haber creado varias cosas más acá. O sea, a partir de esto yo podría haber generado otro modelo lógico. Pero obviamente tenemos que fijarnos en las entidades que yo definí acá. Como mínimo, las entidades que yo tengo acá, sean fuertes o débiles, tienen que aparecer en mi modelo lógico. ¿Ya? Claro, por ejemplo, acá, como yo les comentaba, el pago quedó asociado al banco, pero también lo puede haber asociado a la cuenta FT, ¿cierto? Para poder después cuadrar todo con todos, ¿cierto? Para yo poder generar una conciliación como encargado de los pagos, poder generar una conciliación de los pagos. Con esto no es suficiente. O tendría que agregar en mi funcionalidad de sistema, en mi programación, un proceso complejo que me valide, ¿cierto?, que el pago que estoy haciendo a una cuenta bancaria X, de un banco X, ¿cierto?, corresponda realmente al habitante al cual yo le quiero pagar. Entonces aquí falta la instrucción de pago. ¿Ya? Aquí no es posible, porque yo deposito este monto en tal cuenta, punto. No tengo una relación más estricta
de control sobre el habitante, por el pago debe hacerse a una cuenta bancaria y esa cuenta bancaria debe pertenecer al habitante al cual yo le quiero pagar. ¿Ok? Entonces aquí tiene que ir, ¿cierto? La clave primaria, el tipo de datos. Ahí pueden aprenderse algunos tipos de datos que son los más fáciles, ¿cierto? Nombre corresponde a un string o un varchar de largo 20 nomás. O puedo considerar nombre o nombres, apellido paterno, apellido materno. También lo podría considerar. Y tener cada uno su tipo de datos. ¿Ya? Los montos habitualmente son con decimales. Cuando es peso chileno, no. Cuando es peso chileno no lleva decimales. Pero cuando es un monto en dólares, por ejemplo, aquí podría ir en la moneda. Tipo de moneda. Aparte del monto, la moneda, porque podría ser en UF, podría ser en dólares, en euros, en yen u otro. Entonces, claro, si yo tengo una cuenta bancaria, de hecho hoy día las cuentas bancarias tienen monto asociado, ¿cierto?, a pesos, pero también tienen monto asociado a dólares. Y hay otras cuentas que tienen asociada a yen. Eso depende ahí del cliente, la usabilidad que tenga. Si una cuenta bancaria de una empresa, por ejemplo, que tiene transacciones con China, claro, le conviene tener una cuenta en yen, ¿cierto? Correcto. Ya, y después, bueno, después que tenemos identificado esto, ahí ya habría que hacer la instrucción, el create, ¿cierto? Banco, y con el atributo 1, que es key primary, ¿cierto? Primary key, ID banco. Y después atributo 2, nombre, el tipo de datos, teléfono, tipo de datos, dirección, tipo de datos. Y la instrucción create no es tan complicada tampoco. ¿Cierto? Create table, el nombre de la tabla y después, entre paréntesis, los atributos y su tipo de datos. Yo creo que si lo ven una vez, dos veces y hacen un ejercicio hacia a mano, van a poder ya construir después sus propias queries. Y esas queries, obviamente, como hemos comentado y hemos trabajado, ¿cierto? Podría diferir en sintaxis entre una sistema de base de datos y otra, ¿cierto? Incluso la capacidad de ese create puede variar entre uno y otro. Entre uno y otro DBMS. ¿Ok? Ya, y después, sobre este modelo, yo puedo jugar, ¿cierto? Por ejemplo, quiero ver todos los pagos, ¿cierto? Asociados a las personas que tengan como nombre Juanito, ¿cierto? Entonces ahí, aquí tengo los habitantes y puedo filtrar el nombre. Pero tengo que ir acá y hacer un join con el ID habitante para obtener, ¿cierto?, la cuenta bancaria y el banco. Y con el banco yo puedo ir acá a la tabla de pagos, ¿cierto? Y obtener el monto. Porque recuerden que este podría ser el monto, el saldo, no monto. Pero este sí es monto, que es el monto de pago. ¿Ya? O podría decir, oye, al banco llamado Scotia, ¿cierto? ¿Cuántos pagos se hicieron? ¿Cuánto es el monto total? Entonces yo hago el select, ¿cierto? Con el ID banco, que corresponde al Scotia, obtengo el ID banco, ¿cierto? Donde el nombre es Scotia, y con eso voy acá, y con el ID banco y cuenta bancaria, ahí tengo todas las cuentas bancarias, me voy al ID pago, y con ID cuenta bancaria y banco, hago la suma de todos los montos. Entonces, para este banco, cuyo nombre es Scotia, ¿cierto? Que tiene todas estas cuentas bancarias, están asociados todos estos pagos. ¿Ya? Es una forma de que yo me vaya navegando y vaya obteniendo los datos. O puedo tomar el ID banco e irme directamente acá, a la tabla de pago. Entonces,
aquí sería un select, ¿cierto? Donde con un where donde nombre es igual a Scotia, con eso obtengo el ID banco. Y me voy acá y hago un zoom, ¿cierto? De montos donde el ID banco sea el que yo obtuve de acá. ¿Ok? ¿Ya? Ahora, yo supongo que no van a ser consultas así muy complejas, sino que tienen que tratar de ver ahí si es un select, si es un count, si es un zoom, ¿cierto? O un asterisco, quieren que presenten la información, ahí tienen que leer muy bien tienen que leer bien los enunciados, ya para que no se equivoquen. ¿Correcto? Hay algunos estándares que uno puede aplicarlo en distintas bases de datos, por ejemplo, insert into values, pero también vimos unas variaciones, por ejemplo, en MySQL, en la clase me acuerdo, en donde yo podía colocar insert into la tabla, y acá venía los valores, era otro select, ¿cierto? Era un select, que me entregaba la misma cantidad de columnas para poder calzar con los registros que yo voy a insertar. ¿Cierto? Entonces este podría ser el select, el resultado de una consulta a otra tabla y que me inserta dentro de pago 10. O podría ser, por ejemplo, otra variación que vimos en MySQL era que yo colocaba este paréntesis, después a continuación colocaba otro y otro y otro y otro y otro, todo, colocaba todos los registros hacia abajo. Todos los valores hacia abajo y el MySQL lo interpretaba como diferentes insert, ¿cierto? Insertaba una vez, después se iba al otro valores, insertaba otro registro y así. ¿Ok? El count también es lo pueden hacer ejercitar ahí en las páginas que yo les entregué o en ¿cómo se llama la herramienta que estábamos usando? DataGrip. También podrían ir a DataGrip. ¿Ya? ¿Estamos? Entonces, cuando revisen este ejercicio, esta prueba que está con sus comentarios, con sus resultados, no se rijan así como rígidamente de que esto tiene que ser, ¿no? O porque ustedes podrían agregar algún supuesto que podría cambiar este modelo que está acá. ¿Correcto? Ahora, esta relación de acá, por ejemplo, nos genera tabla. Si se dan cuenta, esta tampoco y esta tampoco. Pero sí podría haber una relación. Por ejemplo, esto yo lo podría haber identificado como una relación entre AFT y cuenta bancaria que tiene monto y fecha. ¿Ya? Yo por aquí, antes del tiene, yo podría haber tenido, ¿cierto? El pago 10 acá en el rombo y haberle asociado el monto y la fecha. Y que estaba enlazada entre la AFT y la cuenta bancaria. O sea, yo podría haber dibujado AFT, paga, ¿cierto? O pago 10 si quieren colocar, a la cuenta bancaria. ¿Y qué atributos tiene asociada esa relación? Monto y fecha. Ah, pero después cuando yo lo transforme, sí me aparece la tabla. ¿Por qué? Porque tenía atributos asociados a esa relación, que es un poco lo que vimos acá. ¿Cierto? Esa relación sí tiene atributos. Entonces sí significa una tabla cuando yo lo transforme a modelo lógico. Ya. Junte consultas para la próxima sección entonces, ¿ya? Vamos a descansar un poquito. Nos vemos. Nos vemos, profe, gracias. Ya, gracias a ustedes.